Pati, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Alejandra, muy bien. Aquí estamos, ahí está Andrés Schlack, nuestro conferencista. Hola, ¿qué Hola tal? Andrés, Acá está tu amigo, Carlos Günther, el gran amigo Claudio Ortiz. Hola, mucho Hey, gusto. Carlito, ¿qué tal? Hola, hola, llegando aquí a la pantalla. Guten Abend. Ah, ¿quién ¿Qué tal, está? Álvaro? ¿Estás trabajando todavía tú, oye? Poor ¿Estás en tu sir. oficina? Hola Alejandra, Hola, hola a hola, todos. qué gusto, Oh, qué Hola. gusto. Igualmente, pues, estás saludos a en todos. estás en las alturas. Hola, hola. Ah, sí. Arriba. Qué gusto verlos, Yamil, Matías, Enrique, bienvenidos a Qué esta sala bueno, virtual. estamos muy expectantes. Tenemos una nutrida audiencia de wagnerianos furibundos que nos acompañan esta tarde para escuchar a nuestro querido socio, director y actual conferencista, nuestro querido Andrés Schlack, que va a ilustrarnos sobre esta relación que fue de admiración, de admiración y desilusión y trajo muchas consecuencias a la vida de Thomas Mann, a la sombra de Wagner. Agradezco a Andrés la preparación de este tema, haber leído los temas y poder ilustrarnos sobre esta relación que sin duda eh, eh, a nosotros nos va a interesar mucho, a los que estamos metidos en el mundo wagneriano, pero también estoy segura que esta conferencia va a ilustrar a los que no son tan wagnerianos, pero que se interesan por el lado de la escritura de Thomas Mann y esta admiración que tenía al gran compositor. Adelante, Andrés, y los Comienzo esperamos. agradeciendo primeramente a nuestra presidenta Alejandra Cantos por la generosa invitación a hacer esta conferencia. Naturalmente, a su vez, el aceptar por mi parte es un acto de diletantismo que les ruego excusar porque yo no soy germanista, debo aclararlo al principio, sino solo un simple abogado. Pero un entusiasta lector desde la juventud de Thomas Mann y admirador de su obra, y con los años también admirador también de toda la familia Mann. Con razón, durante su exilio norteamericano alguien los llamó The Amazing Family. Todas son personalidades fascinantes. Entonces, comencemos. El título que le di a la conferencia es Thomas Mann a la sombra de Wagner. Eso es una cita a una carta de Thomas Mann. Eh, Esta es la cita. En cualquier caso, permanece Wagner como el artista en que mejor me siento comprendido y bajo cuya sombra vivo. Esto es una carta en Spentram de 4 de junio de 1920 y que en cierto modo resume la aproximación de Thomas Mann a la obra de Wagner, una figura que no solamente era una mera afición musical, sino que es una figura que estuvo presente a lo largo de toda la vida de Thomas Mann e influyó fuertemente, como vamos a ver en toda su obra, y tuvo consecuencias biográficas muy fuertes en la vida de Thomas Mann. Eh, en cuanto al origen, algunas reseñas biográficas primero. Thomas Mann nace el 6 de junio de 1875 en Lübeck como segundo hijo del senador Thomas Johann Heinrich Mann y de Julia Mann, nacida da Silva Bruns. Vamos a hablar de ellos en un segundo. Eh, lo que ven ustedes ahí es la casa natal de Thomas Mann, la casa de la familia Mann en Lübeck, que hoy en día es conocida como la casa Buddenbrock, para que vean ustedes la compenetración que existe entre la familia verdadera y los personajes de la novela, que tienen todos un correlato entre la familia Mann y cada uno de los personajes de la novela, como vamos a ver en un momento. Resultó muy dañada por la guerra, pero fue reconstruida y yo he estado ahí, se puede visitar, es un museo muy interesante que vale la pena. Si alguna vez alguno de ustedes va a Lübeck, no dejen de visitarlo. En cuanto a los padres, como dijimos, son Julia da Silva Bruns, que ella nació en Paraty, en Brasil, hija de un hacendado alemán y de una dama criolla. Esto es un elemento biográfico que va a ser muy potente y de muchas consecuencias en la vida de Thomas Mann. Él siempre se vio una cierta ambigüedad en su identidad entre, por una parte, lo alemán, lo nórdico, y por otra parte, una cierta tendencia hacia lo latino. Y eso se va a ver siempre muy fuertemente reflejado en su obra literaria, en el Tonio Kröger, por ejemplo, o la Muerte en Venecia, por sobre todo. Eh, la madre muy joven vuelve a Alemania, a Lübeck, de donde era su padre originalmente, y está algunos años en un internado ahí. Y después contrae matrimonio con el padre de Thomas Mann, Thomas Johann Heinrich Mann, y él pertenecía a una familia de la alta burguesía mercantil de Lübeck. Eh,
como contexto, Lübeck es una de las ciudades libres, digamos, que junto con Hamburg o Bremen, que tienen como particularidad que no tenían una forma de gobierno aristocrática, sino que más bien oligárquica, vinculada a la alta burguesía mercantil. Y el padre de Thomas Mann, que tenía una casa mercantil, formaba parte de esta oligarquía y era miembro del Senado de la ciudad. Él va a morir en 1891 y por disposición testamentaria la casa Mann, la casa mercantil, se va a liquidar porque él no veía en sus hijos mayores, Heinrich ni Thomas, la disposición ni las habilidades para seguir adelante con este emprendimiento. Eh, ¿Cuáles son las primeras conexiones wagnerianas de Thomas Mann? Primeramente, la figura de su madre, que era cantante de líder, organizaba frecuentemente veladas en su casa, era una gran admiradora de Wagner. Eh, Después, un elemento especial también era su profesor de violín, de quien recibe clases a partir de los 8 años, que es Ludwig Winkelmann, que tiene dos particularidades. Uno, él era violinista en la orquesta del Lübecker Stadttheater, que vamos a ver que tuvo una importancia muy significativa en la vida de Thomas Mann, y por sobre todo que era hermano de Hermann Winkelmann, que fue el primer Parsifal en Bayreuth. Además fue compañero de curso y amigo cercano de Franz Sucha, que era hijo de Rosa y Franz Sucha, que eran respectivamente soprano en Bayreuth y un director de los ensayos en el festival. Eh, Se sabe por un testimonio de una carta de Thomas Mann que su primera ópera wagneriana fue El holandés errante en Frankfurt, cuando lo llevaron sus padres, era un muchacho, de lo cual él decía no tener muchos recuerdos. Las primeras experiencias verdaderamente significativas con las óperas de Wagner vendrían en el Lübecker Stadttheater, como lo adelanté, y particularmente de la mano de un en ese entonces joven Heldentenor que era Emil Gerhäuser, que comenzó su carrera allí en el Lübecker Stadttheater y que después adquirió bastante fama tanto en Bayreuth como cantó también en el Metropolitan de Nueva York. Eh, en ese entonces estaba comenzando su carrera Thomas Mann recordaría mucho después lo significativo que fue para él asistir a esas veladas. Eh, el escrito que yo menciono aquí, Recuerdos del Lübecker Stadttheater, es bastante singular porque también muestra la ironía, que fue algún elemento siempre muy presente, vamos a verlo después en la obra de Thomas Mann, que él destaca por una parte este gran Heldentenor que lo influyó tanto, que despertó su verdadero amor por Wagner, pero a la vez destacaba otras cosas. Lübeck estaba, por cierto, muy lejos de los grandes centros musicales. Él decía que la orquesta no tenía el sonido todo lo noble que se podía esperar, que en Lohengrin a veces el cisne navegaba chueco y cosas divertidas así. Eh, pero él se quedó, digamos, con esta figura de Emil Gerhäuser. En cuanto a la obra literaria, hay una primera obra, una novela breve, El pequeño señor Friedemann, de Kleines de Friedemann, que es de 1897, publicado como revista, y luego en 1898, que fue la primera obra donde se ve una clara influencia de la música de Wagner, y particularmente de Lohengrin, que es la ópera que más lo influyó durante esos primeros años. Eh, la novela cuenta la historia de un hombre, el señor Friedemann, que de niño es botado se le cae un haya y queda deforme, contrahecho, y luego de algunas experiencias decepcionantes en el amor decide renunciar al amor. Ustedes notarán, o sea, un personaje contrahecho que renuncia al amor tiene connotaciones wagnerianas evidentes. Eh, y a su vez está después, al renunciar al amor, se decide por una vida contenida, sublimada, dedicada al arte, a la música, particular fuertemente la música de Wagner, hasta que llega a vivir a la ciudad un oficial de ejército junto con su mujer, que va a desencadenar la tragedia. Eh, y particularmente a partir de una representación de Lohengrin, como es el texto que yo muestro, que es una cita de esta novela. Eh, Aquí se representa, hay un tema que es recurrente en la obra de Thomas Mann, que él llamaría el motivo de la visitación, die Heimsuchung,
que es un personaje que tiene una vida aparentemente ordenada, contenida, y que llega algún momento en su vida en que irrumpe una pasión, en este caso por esta mujer casada. Pero luego se repite constantemente en la obra de Thomas Mann, por sobre todo en La muerte en Venecia, después en José y sus hermanos, en la figura de la mujer de Putifar, por ejemplo, etcétera. Y entonces aquí está vinculado, es un elemento que es muy fuerte en la aproximación de Thomas Mann a Wagner durante su juventud, de Wagner como un elemento que contiene, que influye en que se desaten las pasiones contenidas, también en cierta embriaguez tanto de las pasiones como aproximación hacia la muerte, como tendencia hacia la muerte, lo mórbido, etc. Después, vendría Los Buddenbrooks, que es de 1901, que es la primera novela importante de Thomas Mann, y que muchos años después, en 1929, lo haría merecedor del premio Nobel. De hecho, la decisión de la Academia Sueca menciona a Los Buddenbrooks como el motivo para darle el premio, y hicieron caso omiso de La montaña mágica, que se había publicado ya en 1924 y que muchos ven como la novela más importante de Thomas Mann, pero que la Academia Sueca normalmente poco perceptiva a las realidades, vio como muy moderna. Eh, como lo adelantamos, hay un fuerte paralelismo biográfico, tanto consigo mismo como con la familia Mann. Se puede hacer una equivalencia entre cada uno de los personajes y miembros de la familia Mann, y también con personajes históricos de la ciudad de Lübeck. Thomas Mann se documentó fuertemente, se averiguó el precio del grano en la época, detalles de ese nivel. Habló con sus parientes para saber más de las costumbres sociales, etcétera, etcétera. Incluso le causó muchos desagrados porque hubo muchos que pensaron en Lübeck que era una especie de Romana Clé escandalosa, en que él iba a contar todos los secretos de la ciudad de Lübeck. Eh, en esta novela abundan muchas referencias explícitas a Wagner, eh, muy particularmente en la figura del personaje Gerda Arnoldsen, que es Gerda Buddenbrook, casada con un Buddenbrook, que es equiparada a Julia Mann, la madre de Thomas Mann, por quien ingresa aquí el elemento de la pasión por la música, y finalmente en el personaje Hanno Buddenbrook, que equivale a Thomas Mann, un niño con quien termina la dinastía de los Buddenbrook, que es un niño dedicado a las ensoñaciones, con inclinación por lo artístico. Y aquí aparece particularmente fuerte el elemento de Wagner. Hay una célebre escena de una improvisación musical inspirada en temas del Tristán, en que va a visorar el fin de esta familia. El Tristán aparece a la vez como un refugio para este niño con inclinaciones artísticas, pero también como un símbolo de morbidez, de decadencia y del fin inminente de esta familia. Luego vendría otra novela breve que es también de tema incluso más explícitamente wagneriano, que es Tristán, escrita en 1901, publicada como en revista y luego en forma como una colección en 1903, que es una novela breve que prefigura la montaña mágica. También hay un tema de sanatorio de tuberculosos, de la enfermedad, con un tratamiento muy irónico del tema, que es también muy presente luego en la montaña mágica bueno, en toda la obra de Thomas Mann. Hay un biógrafo de Thomas Mann, Kurzke, que resume el argumento de un modo bastante gracioso. Es el escritor Detlef Spine mata a Gabriele Klöterjan, enferma del pulmón, por medio del arte. El arma homicida, Tristán e Isolda. Se conocen estos dos personajes en este sanatorio. Gabriele es una mujer casada, Detlef Spine es un escritor, y sienten una atracción mutua, y hay una escena bastante célebre en que entran a la sala de música del sanatorio, encuentran unas partituras. A ella le han prohibido tocar el piano los médicos por su salud, porque no puede tener ninguna emoción fuerte. Y primero encuentran nocturnos de Chopin, ella los toca, y finalmente Detlef Spina encuentra unas transcripciones de Tristán y Isolde que le pide tocar. Ella lo hace y eso precipita su muerte. Aquí está la oposición entre la morbidez de lo artístico, representada en Spine, y la salud de la vida burguesa, que es el personaje del señor Klöterjan, el marido de esta Gabriele Klöterjan, que luego la visita en el sanatorio.
Luego de la muerte del padre en 1891 y la liquidación de la firma Mann, como lo señalamos hace un minuto, la madre decide trasladarse en 1893 a München, que será un paso fundamental en la vida de Thomas Mann, porque durante casi 40 años es la ciudad donde él va a vivir y que lo va a influir fuertemente. Eh, es bastante decidor de la influencia que él ve de Wagner en su vida, que incluso él llega a identificarse después con uno de sus personajes al momento de que decide sentar cabeza y contraer matrimonio. Él le escribe una carta a un amigo que había contraído matrimonio recientemente y dice, quizá a mí, holandés errante, algún día me será dada la misma redención que a usted, que se refiere al matrimonio. Eh, y luego de lo cual, al final del texto, Thomas Mann transcribe la línea musical y el texto de Finde ein Weib, de la balada de Senta. Eh, y la Senta que vendría sería Katia Pringsheim, con quien contrae matrimonio en 1905. Katia Pringsheim es miembro de una familia muy acaudalada de la alta burguesía de München, de origen hebreo, y con ella va a tener 6 hijos y sería su mujer por toda la vida. Erika, Klaus, Golo, Mónica, Elizabeth y Michael. De cada uno de ellos se podría dar una conferencia aparte. ¿Y quiénes eran los Pringsheim? El suegro de Thomas Mann, Alfred Pringsheim, era un catedrático de matemáticas en la Universidad de München, ávido coleccionista y un mecenas muy generoso de las artes y de la música. Era hijo del industrial ferroviario de Silesia, Rudolf Pringsheim, que formó una gran fortuna. Luego sus hijos se dedicaron preferentemente a la academia, en el caso de Alfred Pringsheim, a las matemáticas. Eh, y la madre la madre de Katia Pringsheim era Hedwig Pringsheim, que nacida Dom, era hija de la actriz, ella era actriz e hija de Hedwig Dom, que era una famosa activista de los derechos femeninos, de la liberación femenina. Alfred Pringsheim tenía muy poco que ver con la literatura, muy poca afición con la literatura, en eso no tenía algo en común con su yerno, pero sí era un wagneriano apasionado. Era autor de transcripciones de óperas de Wagner para 2 pianos en el palacio de la calle Arzigstraße de München, que se ve la imagen allí, uno de los salones. Organizaban veladas musicales que eran muy famosas. Y Pringsheim llegaba a un grado de apasionamiento tal que en una ocasión se batió a duelo porque alguien habló mal de Wagner, y también en una ocasión en Bayreuth le tiró una jarra de cerveza a otra persona que también había hablado mal de Wagner en la mesa de al lado. Y eso le ganó Schopenhauer. el apodo de Schopenhauer con 2 P. Ya. Schopenhauer. Eh, Eh, Alfred Pringsheim tuvo un conocimiento personal de Wagner y correspondencia con él, lo conoció personalmente, fue mecenas tanto de Wagner como muy generoso del festival. De hecho, los Pringsheim tenían un asiento asignado siempre en el teatro del festival gracias a sus donaciones verdaderamente cuantiosas. Eh, y luego, por su origen judío, como fue necesario luego del ascenso del nazismo huir de Alemania, se dice que Winifred Wagner intercedió personalmente ante Hitler por ellos para permitir la emigración. Eh, Ustedes dirán, bueno, ser wagneriano puede salvar la vida, pero la verdad es que se dice que la intervención de Winifred Wagner no fue tan relevante en este caso, sino que más bien un amigo, un vecino de ellos, que era amigo personal de Rudolf Hess, intercedió por ello, y también un discípulo de él de la Facultad de Matemáticas y un oficial de las SS que les emitió finalmente los pasaportes, más allá de la intervención esta de Winifred Wagner, que fue algo tardía, porque ellos se decidieron por la emigración ya muy tarde. Eh, Otra obra literaria que también tiene un elemento wagneriano muy profundo es Sangre de Belzungos, que es escrita en 1906, pero que sería publicada recién en 1921, mucho después. eh, y eso por un elemento en cierto modo escandaloso. Es la historia de 2 mellizos, Sigmund y Sieglinde Arenholt, hijos de una familia de la alta burguesía judía, que tienen un romance incestuoso como los héroes wagnerianos. Probablemente es una muy mala idea ponerle a los hijos Sigmund y Sieglinde, los resultados quedan a la vista. Eh, el temor de Thomas Mann fue que en München la gente identificara estos 2 mellizos con su mujer y su hermano Klaus Pringsheim, que eran también de origen judío y eran mellizos. Entonces, por el temor de la reacción de un posible escándalo y
y la reacción especialmente de su suegro, él se decidió a no publicarlo hasta mucho después, en 1921. Después Katia Mann, en un libro o entrevista que publicó, no lo escribió ella, ella siempre decía que en una familia de escritores tenía que haber alguien que no fuera escritor, pero ella concedió un largo libro de entrevistas que se llama Mis memorias no escritas, Meine ungeschriebenen Memoiren. Y ahí le preguntan específicamente por esto y ella desmiente que tenga algún elemento biográfico más allá de la inspiración más elemental de ser una familia hebrea y de una pareja de mellizos. Después, un libro como contexto previo a lo que vamos a explicar después, vendría un libro en la guerra que son las consideraciones de un apolítico que le tomó a Thomas Mann 3 años escribir entre 1915 y 1918, durante la época de la Primera Guerra. Eh, Ahí Thomas Mann va a tomar una postura muy decidida a favor del nacionalismo alemán, del esfuerzo bélico de Alemania. Va a oponer dos conceptos muy fuertes: civilización por una parte, que él asocia con el liberalismo democrático de Francia, de Inglaterra, y por otra parte la cultura alemana. Eh, y él señala que esta idea de civilización liberal democrática no sería adaptable a esta identidad alemana. Tiene muchos elementos, en fondo, bastante reaccionarios, que se alejan de este ideal liberal democrático. Eh, Eso va a implicar un rompimiento con su hermano mayor Heinrich, que se había decidido bastante temprano, más bien por esta otra corriente más francesa. Heinrich Mann tuvo un intercambio muy fuerte, muy estrecho más bien, con Romain Rolland, ambos como pacifistas en Francia. Eh, Había escrito una serie de novelas, Heinrich Mann, criticando la sociedad guillermina de la época, su carácter reaccionario. Hoy en día es especialmente recordado por Profesor Unrat, que es la novela en la que se basó El Ángel Azul, la célebre película de los años 30 con Marlene Dietrich. Eh, y las consideraciones de un apolítico va a significar un rompimiento muy fuerte con su hermano Thomas, que se había decidido más bien por Alemania y por esta corriente nacionalista. Eh, Sin embargo, luego de la guerra, Thomas Mann va a lograr apartarse de esta postura que tomó durante la Primera Guerra, y lo hará de la mano de la figura de Nietzsche. Probablemente el mayor encuentro vital de Thomas Mann durante su vida, después del encuentro con la figura de Richard Wagner, fue el haber leído durante su juventud a Nietzsche. Eh, Nietzsche significó para él un contrapeso a la figura de Wagner. Como ustedes sabrán, Nietzsche en algún momento pasó de ser un apasionado wagneriano a romper con Wagner definitivamente. Thomas Mann nunca va a romper con Wagner, pero le va a servir la lectura de Nietzsche para matizar en cierto modo su aproximación a Wagner, que, como dijimos, está muy vinculada con esto de la embriaguez de las pasiones, de la inclinación hacia la muerte. Y en cambio, la figura de Nietzsche, el principal mensaje que lee Thomas Mann en la filosofía de Nietzsche, más bien una inclinación, una afirmación vital frente a la morbidez que él identifica con la música de Wagner, y particularmente con el Tristán. Entonces hay una conferencia que él da para los 80 años de Nietzsche en el año 24, que dice: el fenómeno Richard Wagner, que Nietzsche vivió sin fin y cuyo espíritu dominador debió superar, no era otro que el paradójico y eternamente atrapante fenómeno de la embriaguez de la muerte, dominadora del mundo. Eh, Después, perdón, como elemento también Nietzsche le significará también una posibilidad también de abandonar las posturas eh, que defendió en las consideraciones de un apolítico, y él se decidió también por la República de Weimar y por los valores más bien liberal-democráticos. Eh, y terminaría también reconciliándose con su hermano Heinrich. Después, otro hito importante viene en 1924 con La Montaña Mágica, que esta novela es el principal tema para que me haya decidido, el principal motivo para que me haya decidido yo por este tema, que en este año se cumplen 100 años de su publicación. Eh,
Es una novela que aparentemente para un lector incauto podría considerarla como casi libre de Wagner en comparación con las anteriores novelas, especialmente las que hemos mencionado, y por sobre todo los Buddenbrooks, que están llenos de referencias explícitas a Wagner. Eh, en La montaña mágica solamente hay un par de referencias explícitas al pasar a Tannhäuser, y nada más. Pero la verdad es que al momento de nacer la idea de la montaña mágica, que nació con la visita de Thomas Mann en 1912 a un seminario, a un sanatorio en Suiza acompañando a su mujer. Primero, o sea, las cartas que ella le mandaba desde el sanatorio, y luego la visitó y vio los personajes que estaban allí y le dio muchas ideas para una novela. Originalmente iba a ser una novela breve, irónica, que iba a ser como una especie de contrapeso breve a La muerte en Venecia, pero tomó vida propia y se fue haciendo cada vez más extensa, y le tomó muchos años de trabajo hasta la publicación en 1924. Y es muy significativo que en su correspondencia de los primeros años en los que estaba trabajando en la montaña mágica, él habla del Hülsenberg-Idee, que es una montaña cerca de Eisenach que tradicionalmente se ha identificado con el Venusberg del Tannhäuser. Eh, Además, el protagonista, Hans Castorp, que él visita a su primo Joachim en un sanatorio en Suiza, originalmente por unos pocos días, pero termina quedándose 7 años. eh, Se ha identificado claramente con una figura del necio parsifaliano. Hay un poeta norteamericano, Howard Nemeroff, que escribió una especie de tesis de pregrado en 1939 que se llama The Quester Hero, que ahí él claramente identifica a Hans Castorp como como una especie de necio parsifaliano. Eh, y él tuvo un intercambio de correspondencia con Thomas Mann, y Thomas Mann validó esta interpretación explícitamente. Eh, También está todo el elemento del dominio de la enfermedad, también como pasa en Parsifal, eh, en este caso en un sanatorio. Después están también dos figuras muy significativas de la novela, que son Nafta y Settembrini. Nafta es un novicio jesuita de origen judío, de tendencias bastante reaccionarias, eh, también cierto modo de izquierda, pero matizado eso por una cierta tendencia a la reacción. Y por otra parte está Settembrini, que es un italiano inclinado más bien hacia el liberalismo clásico. Tiene una serie de discusiones muy interesantes en la novela, eh, y allí está Settembrini, que advierte al protagonista Hans Castorp sobre el peligro del romanticismo, del esteticismo, de la morbidez, del pesimismo y por sobre todo de la música, que le dice que tiene que estar sometida a la literatura. Eh, Muchos han identificado también esta advertencia de Settembrini. Detrás está la idea que tenía en su juventud Thomas Mann de la música de Wagner, como hemos dicho, de los elementos de morbidez, de inclinación hacia la muerte, etc., de embriaguez de las pasiones, etc. Eh, Hay un episodio también muy célebre que el sanatorio adquiere un fonógrafo de última tecnología, eh, y la mayor parte de los discos que tiene a su disposición el protagonista son más bien de ópera italiana, o también algo de ópera francesa. eh, Tiene un área de Tannhäuser, eso es lo único. Pero aquí hay un episodio bastante notable en que él escucha también de Lindenbaum, que es el lead de Schubert. Eh, y hay un elemento, ese elemento de morbidez, pese a que se refiere explícitamente al lead al lead de Schubert. Lo que está pensando Thomas Mann es más bien en la música de Wagner, particularmente en el Tristán. Y eso lo sabemos porque en la misma conferencia que dio sobre Nietzsche el año 24, alrededor de la publicación también de La montaña mágica, él cita un pasaje precisamente de este capítulo en que habla de la experiencia de escuchar de Lindenbaum, pero referido sin citarlo explícitamente, pero transcrito, eh, refiriéndose a Wagner, es decir, no a Schubert, que es la referencia explícita en la novela. Luego vendrá la gran cesura en la vida de Thomas Mann, en que veremos que la figura de Richard Wagner no era meramente una influencia en su vida privada, sino que le significó grandes consecuencias para su vida personal, para su biografía. Eh, el 30 de enero de 1933 ascendieron al poder los nacionalsocialistas. Al comienzo, la vida de Thomas Mann más o menos siguió adelante. Eh,
en el mes en que se cumplían 50 años de la muerte de Richard Wagner, él da una conferencia en el Auditorio Maximum de la LMU, de la Universidad de München, que se llamó Sufrimiento y Grandeza de Richard Wagner. Y luego, el 11 de febrero de 1933, emprendió una gira con esta misma conferencia a Ámsterdam, Bruselas y París. ¿Y cuál es el mensaje de esta conferencia que vamos a ver va a ser tan significativa en la vida de Thomas Mann? El primer punto de partida es la admiración. Él ha matizado su cercanía con Wagner a través de la figura de Nietzsche, pero como dijimos, nunca ha roto con él. O sea, el punto de partida es la admiración. Él dice, la pasión por la obra maravillosa de Wagner acompaña mi vida desde que tomé conciencia de ella y comencé a conquistarla, a adentrarme en ella con el conocimiento. Pero luego, a lo largo de la conferencia, naturalmente va a matizar esta pasión por la música de Wagner. Él está consciente de ciertos elementos que llama imperiales, demagógicos y de sometimiento de masa, pero al mismo tiempo él rechaza llevar estos llama gestos nacionalistas al sentido que tendrían en ese momento, es decir, una interpretación nacional socialista de esos gestos de Wagner, porque él señala que eso sería una falsificación de su pureza romántica para Thomas Mann. Interpretar a Wagner a la luz de la ideología nazi es una traición a la verdadera identidad de Richard Wagner, al mismo tiempo que él identifica estos elementos más problemáticos y que él particularmente más bien los identifica en la figura de Richard Wagner, pero después él ve una cierta continuación no tanto en Wagner, sino lo que él llama la mentalidad de Bayreuth, es decir, una cierta mentalidad reaccionaria que se estaba imponiendo en Bayreuth a partir de finales de la vida de Cosima Liszt, a través también del hijo de Richard Wagner, Siegfried Wagner, y luego, qué decir, con su nuera Winifred Wagner, con gran cercanía con el régimen nazi. También hay un elemento en este ensayo de realce del elemento del socialismo utópico y la indiferencia de las estructuras de gobierno en el joven Wagner. Eh, 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 Le da bastante énfasis al elemento de la participación de Wagner en la revuelta de 1848, el largo exilio que eso le significó después. Eh, También destaca un fuerte elemento de cosmopolitismo en la figura de Wagner, frente a esas ideas de Wagner exclusivamente como una figura alemana. Él destaca el elemento cosmopolita. Él alude a otras formas posibles de wagnerismo, particularmente la recepción que tuvo Wagner en Francia, y muy especialmente en la figura de Baudelaire y sus críticas musicales sobre Wagner, que fueron muy importantes en la recepción de Wagner en Francia. Me imagino que muchos de ustedes habrán leído el libro Wagnerism de Alex Ross, que ahí él hace un trabajo muy convincente de mostrar también cómo otras formas de wagnerismo, además de las que uno se puede imaginar como vinculadas exclusivamente a esta forma de nacionalismo alemán, son posibles y se dieron históricamente. También él destaca el elemento psicológico en las óperas de Wagner, que él dice que anticipan incluso la teoría del psicoanálisis de Freud en muchos aspectos. Como síntesis de Wagner, finalmente, luego de todos estos elementos, él lo va a presentar como una figura contradictoria, es decir, que es un elemento, tiene estos gestos nacionales hacia lo alemán, pero a la vez estos elementos de cosmopolitismo, su inclinación al socialismo utópico, a lo anárquico, pero a la vez su adaptación luego a la sociedad de Bismarck para tener éxito. Eh, por ejemplo, también la afición de Wagner a las comodidades burguesas, como la ropa, por ejemplo, que va a ser fue en la vida de Wagner un motivo de mucha burla de sus críticos. Eh, la misma conferencia, como dije, esta la llevó primero a Ámsterdam el 13 de febrero de 1933, que es el aniversario exacto de la muerte, de los 50 años de la muerte de Wagner, y la dicta en el Concertgebouw de Ámsterdam. Y fue muy especial porque estuvo precedido y luego también de la conferencia también por un programa musical que fue dirigido por Erich Kleiber.
que es algo bastante importante porque luego Erich Kleiber va a ser una de las figuras musicales más destacadas de la oposición al nazismo, como lo sería también Arturo Toscanini respecto del fascismo italiano. Y el programa incluyó la marcha fúnebre de Sigfrido, el idilio de Sigfrido, el preludio al acto primero de Lohengrin. Y ahora viene la reacción a esta conferencia, que fue la protesta de München, la ciudad de Wagner, como se llama. Comienza por una iniciativa de una carta circular de Hans Knappenbusch de 3 de abril de 1933 a algunas personas que las dirigió instándolos a firmar también esta proclama de protesta en contra de la conferencia de Thomas Mann. Finalmente, esta misma protesta aparece el 16 y 17 de abril de 1933 con difusión en diarios y radio. Dicen que se dedican a la defensa de la memoria del maestro alemán Richard Wagner en contra de la injuria. Hablan como algo crítico de la convicción cosmopolita democrática de Thomas Mann, lamentando que hubiera abandonado sus antiguas ideas más cercanas al nacionalismo alemán de las consideraciones de un apolítico. Lo caracterizan como poco fiable e inexperto. Si ustedes leen el texto, que es muy breve porque en fondo es un inserto de diario, la verdad es que es de un tono, de un chauvinismo bastante safio. Y es evidente que los conceptos que usa Thomas Mann son totalmente sacados de contexto. Muchas de las nociones que desarrolla Thomas Mann en el ensayo, en su conferencia, lo toman, pero interpretados de un modo bastante grotesco. Otros firmantes son Hans Pfitzner, el compositor, hoy en día principalmente recordado por su ópera Palestrina, y más importante todavía, Richard Strauss. La protesta motivaría una respuesta de Thomas Mann, una respuesta pública, y hay un intercambio también público con Hans Pfitzner. Hay cierto testimonio de que Knappenbusch, quien lideró esta protesta, al poco andar, más bien se arrepintió de ella porque vio el cariz que estaba tomando y las consecuencias que tuvieron para Thomas Mann. Pero la verdad es que Pfitzner, que hasta el día de hoy es una figura bastante polémica en Alemania por su vinculación o cercanía o connivencia con el régimen, mantuvo este intercambio posterior con mucha dureza en contra de Thomas Mann. En una entrada de diario, él dice que esta protesta confirmaría su decisión de no regresar a Alemania. Él se encontraba en esta gira dando esta conferencia y había escuchado de algunos arrestos en München que le habían decidido a no volver de momento a Alemania. Pero ya la publicación de esto con difusión en la radio y etcétera, lo decidió definitivamente a no regresar. Ya le dolería mucho más que otras consecuencias, porque en el fondo München había sido su ciudad donde él vivía por 40 años, que está muy cerca de su corazón. Y va a decir muchos años después, en 1945, al término de la guerra, nunca olvido la campaña analfabeta y asesina de radio y prensa en contra de mi conferencia de Wagner. Como dijimos, esta protesta, esta conferencia y luego la protesta van a tener consecuencias biográficas muy significativas para Thomas Mann. Como habíamos dicho en un primer minuto, él había decidido no regresar, pero ya le confirma su decisión la protesta y todas las consecuencias que trajo. La protesta a su vez causó la atención de la policía en München e interviene Reinhard Heydrich, que ven ustedes en la imagen. Quien llegaría a ser la mano derecha de Himmler en ese entonces, era jefe de la policía política de München. Hay una confiscación y orden de arresto en contra de Thomas Mann, que confirma lo correcto de su decisión de no volver. Primero los Mann se quedan en Sanary-sur-Mer, en Francia, de junio a septiembre de 1933, y luego se establecen en Küsnacht, en Suiza, hasta 1938. En 1936 logra obtener la nacionalidad checa, previendo que se le iba a quitar la nacionalidad alemana, y eso ocurre en ese mismo año. En 1938 él se decide por la emigración junto a su familia a los Estados Unidos,
donde va a iniciar un muy largo exilio. Él va a volver recién el año 52 a Europa. Y es bastante recordada una frase que dijo al llegar, al desembarcar del Queen Mary en Nueva York en el 21 de febrero de 1938. Él le dijo a un periodista, donde estoy, allí está Alemania, wo ich bin ist Deutschland. Eh, que es una frase que nos puede sonar un poco presuntuosa, pero la verdad es que tiene mucho de cierto. Thomas Mann encarnaba en ese minuto la cultura clásica alemana, la cultura de Weimar, de Goethe, de Schiller, frente a la apropiación de la cultura alemana por el régimen nazi. El mismo año 38 se produce la confiscación de la casa familiar en la Poschinger-Straße, que hoy en día se llama Thomas Mann Allee, a propósito. Otro elemento es el problema de Wagner y Hitler, a propósito de esto, que es algo que también fue consciente Thomas Mann. Él va a escribir un ensayo en 1939 que se llama Hermano Hitler, que es muy interesante porque es una especie de análisis psicológico de la carrera de Hitler hasta ese minuto, pero lo destacable es que él ve muchos elementos que lo hacen como una especie de hermano perverso de él, un hermano del cual avergonzarse. Eh, no tanto por el origen social, que era muy distinto, sino más bien por la figura de Hitler en su juventud como un artista dado a las ensoñaciones, como Mann se percibía él mismo cuando era joven, eh, y por sobre todo por su amor común por Wagner. Y luego de la guerra hay un escrito que se llama Richard Wagner und kein Ende, que es una carta abierta a Emil Pretorius, que fue un director escénico de Bayreuth entre el 33 y el 39, que es muy interesante porque él en muchos aspectos eh, precedió a los intentos de Wieland Wagner por modernizar las escenografías en Bayreuth. Ya hay cierto tratamiento del claroscuro, una tendencia al minimalismo que luego va a venir con mucha más fuerza en el nuevo Bayreuth de la posguerra. Y Emil Pretorius le escribe una carta a Mann el año 45, donde entre líneas le pide que contribuya en el fondo a la rehabilitación de la figura de Wagner, de la cual se había apropiado el régimen nazi. Eh, y él, lejos de acceder a la petición de Pretorius, le dice ahí en esa carta abierta, hay mucho Hitler en Wagner. Thomas Mann es muy consciente de estos elementos problemáticos que él ha desarrollado antes en la conferencia del 33 sobre Wagner, el elemento de los gestos nacionalistas, etc. Pero al mismo tiempo, Thomas Mann se va a mantener lejano a la tesis que desarrollaría Theodor Adorno, el gran sociólogo de la Escuela de Frankfurt y gran crítico musical después de la guerra, que él llegaría prácticamente a hacer una identificación de Wagner con Hitler hasta el punto de que para Adorno Wagner habría sido una especie de Hitler avant la lettre. Thomas Mann considera que esto es una aproximación demasiado simplista al problema. Como dijo ya en la conferencia, él detecta estos elementos problemáticos, pero a la vez dice que sería una falsificación interpretar a Wagner bajo los criterios de la ideología nacionalsocialista. También interesante a este respecto es la amistad que desarrolló Thomas Mann con Franz Wilhelm Weidler, que era hijo de Isolde Wagner, hija de Wagner, y de Franz Weidler, director de orquesta. Él percibía, en cierto modo, como lo adelanté, un cierto espíritu reaccionario en Bayreuth durante los años 20 y 30, y con su apogeo con la figura de la nuera de Wagner, Winifred Wagner, y lo hizo acercarse esto a Weidler, que fue una figura alternativa en su juventud más cercana a la socialdemocracia alemana, y que fue considerado como una de las posibilidades para dirigir el nuevo Bayreuth después de la guerra. Pero finalmente, por disposiciones testamentarias del hijo de Richard Wagner, Siegfried, finalmente eso recayó en Wieland y Wolfgang, como saben. Después, superado, digamos, más bien el episodio de los años del nazismo, volviendo a la obra literaria y la presencia de Wagner en él, una obra importante es José sus hermanos, que es una tetralogía, son 4 novelas que publicó a lo largo de varios años, desde 1933 hasta 1943.
Muchos han destacado los paralelismos que existen entre esta obra y El Anillo. Es de partida una tetralogía, comienza con un Vorspiel, similar a una especie de Vorabend. Hay también un paralelo entre el Antiguo Testamento como materia para basar la novela frente a la mitología nórdica. Se han visto paralelismos entre el protagonista José Bíblico y Sigfrido, una especie de héroe que descubre y desarrolla sus habilidades que le eran desconocidas. Eh, y Thomas Mann va a publicar un ensayo autobiográfico que va a servir como prólogo a la edición norteamericana en un tomo de José y sus hermanos en 1948, en que él reconoce explícitamente la influencia del gran edificio de los motivos wagnerianos. Va a decir, vamos a volver en un momento sobre esto. Eh, y a lo largo de la novela hay numerosas referencias explícitas a Wagner que han sido identificadas por los estudiosos de la obra de Mann. Después, otra novela relevante es Doctor Faustus. Es la biografía de un compositor faustiano que pacta con el diablo como una alegoría de la crisis espiritual de Alemania. Aquí la conexión wagneriana no es tan evidente, porque el protagonista es un compositor de música contemporánea, pero es interesante cómo lo veía Thomas Mann esta novela. Él escribe a su hijo Klaus Mann en una carta del 43, era mi Parsifal. Eh, Él lo veía esta novela como un paralelo a Parsifal, tal como fue la última ópera de Wagner, iba a ser para él su última novela importante. Y él después en otro escrito se va a quejar de que Richard Wagner tuvo la suerte, entre comillas, de morir poco después de Parsifal. Él, en cambio, tuvo una sobrevida después de publicarlo de varios años y que se encontró que sin sentido. O sea, su obra estaba para él concluida con Doctor Faustus. Él va a publicar después otra novela, Las confesiones del estafador Felix Kuhl, pero que va a quedar incompleta. Publicó un primer tomo y el segundo nunca lo alcanzó a terminar. Después está como elemento común en la obra de Thomas Mann que lo vincula con Wagner el elemento del uso del leitmotiv wagneriano trasladado a la literatura. Es especialmente fuerte en La montaña mágica y también en la obra que mencionamos hace un momento, José y sus hermanos. Esta es una vinculación que para Thomas Mann no fue consciente al principio. Él usó la técnica del especie de leitmotiv trasladado de la música a la literatura, pero sin ser consciente de él. Él fue hecho, él se hizo consciente de este elemento a través de Alexander Pache, que es un crítico literario alemán que se lo mencionó y él encontró razón. Hay muchos elementos, por ejemplo, el uso del color de la piel o de los dientes de un personaje como reflejo de su psique o incluso de su destino. O sea, el color de los dientes más oscuro va a presagiar la muerte del personaje en un caso. Entonces, hay un cierto paralelismo entre eso y el uso del leitmotiv en Wagner, pero naturalmente trasladado a las herramientas de la literatura. Finalmente, como conclusión biográfica, en 1952, por el clima del macartismo imperante en Estados Unidos, Thomas Mann, digamos, al convertirse más bien a la ideología liberal democrática, adquirió más bien una inclinación más hacia la izquierda, es un socialismo democrático, y sus hijos, particularmente Klaus y Erika, estaban incluso más a la izquierda de él. La vida se le hizo bastante desagradable en Estados Unidos, ya irrumpiendo el macartismo, y decide volver a Europa. Reside en Kirchberg, en Suiza. Él toma la decisión de nunca volver a vivir a Alemania. Fueron verdaderamente los sucesos que él vivió previo a su exilio demasiado traumáticos para el modo en que fue tratado, y nunca quiso volver a vivir a Alemania. Después de su regreso a Europa, volvió en viajes prácticamente anuales hasta su muerte a Alemania, pero nunca a vivir. En 1954 aparece estas Confesiones del estafador Felix Krull, su última obra, pero solamente la primera parte. Como dije, la segunda quedó sin publicar. Y finalmente muere en 1955, el 12 de agosto, en Zurich. Les agradezco mucho por su atención. Por sobre todo es esta conferencia una invitación a que puedan ustedes valorar la figura de Thomas Mann y releerla, leerla o releerla. Muchas gracias.
Andrés, bueno, en nombre de la Fundación Richard Wagner, te agradezco muchísimo por esta interesantísima conferencia, que nos abre el apetito para indagar en este gran autor. Adelante, Claudio Ortiz, muchas gracias. Uy, qué patacón de literatura, Dios mío. Extraordinario, Andrés. Sensacional. Buenísimo todo. Eh, Te quería hacer una pregunta específicamente relacionada con el sufrimiento y grandeza de Richard Wagner. La lectura de ese tremendo trabajo que, como te dije al principio, me es muy difícil porque es un alemán muy complejo. Me llamó la atención la frecuencia con que él se refirió al diletantismo de Sí, Richard Wagner, cosa que también Nietzsche hizo más de alguna oportunidad. Algunas cosas he leído sobre el particular, pero como suele suceder, y lo dijiste clarísimamente, es muy frecuente haber sacado de contexto las cosas que dijo Thomas Mann, sobre todo en ese trabajo que hizo en München. Em, Porque es un diletantismo que no era, no sé cómo decirlo, no era peyorativo, sino que era en el fondo casi un homenaje, es decir, como un tipo con una formación musical tan magra, tan escasa, tan mínima como la que tuvo Richard Wagner, fue capaz de hacer una cosa tan grande y veía ese diletantismo, según la lectura que yo veo como un portento de entusiasmo, de capacidad, de laboriosidad, de industria. ¿Puedes aportar algo tú sobre esa repetición de la palabra diletante que aparentemente también causó problema en los sí, receptores exacto. de esto? Es tal como tú lo dices, Claudio. Es un elemento para Thomas Mann positivo y que lo toma directamente de Wagner como un concepto desde Nietzsche y que sería uno de los elementos que la protesta de München, de Knappenbusch y otros va a mencionar explícitamente, tergiversándolo. Eh, Naturalmente ellos lo toman como un elemento de Eso. crítica, como un elemento negativo, pero es todo lo contrario, es un elemento positivo dado por los mismos elementos que tú mencionas, digamos, como alguien desde la formación de Wagner logró lo que logró, y como oposición a la música formalista, etcétera. Entonces, es precisamente uno de los elementos fuertes en que causan el choque con la protesta, porque lo leen de una manera totalmente distinta. En una parte es un concepto positivo de elogio hacia Wagner y en otro lo tergiversan de un modo bastante grotesco. O sea, es la principal crítica de la protesta, el uso de esta palabra. Pero va exactamente en el sentido que tú dices. Es un concepto positivo. Ok, gracias. Bueno, yo te quería consultar sobre la aproximación a Thomas Mann en términos de lo que tú mencionas de los hijos. Mm. Dices, dijiste, cada uno de estos 6 hijos podía hacer una conferencia en sí misma. Cuéntanos un poquitito por qué estos hijos, el impacto que tuvieron con el exilio, en fin, todo lo que vivieron y por qué ellos podrían ser, qué pasó con ellos. Bueno, en cuanto a su relación con Wagner, la verdad es que no es tan intensa como la de Thomas Mann. Los hijos no comparten al nivel de Thomas Mann su afición por Wagner. Eso es una constatación. Eh, Particularmente interesantes, yo diría, son la figura de los hermanos mayores, Erika y Klaus Mann, que eran muy cercanos entre sí. Klaus fue un novelista, no de tanta fama como el padre, pero tiene una producción bastante notable en cuanto a novelas. Él se suicidó poco después de la guerra. También está Erika Mann, que fue muy destacada en el género del teatro de sátira alemán. Y luego en el exilio, digamos, acompañó mucho a sus padres y fue en el fondo quien se preocupó de la obra de Thomas Mann después de su muerte. También otra figura, otro de los hijos muy destacados es Golo Mann, que fue un historiador muy destacado en Alemania. Tiene varias biografías históricas y una historia de Alemania del siglo XIX y XX que de bastante fama. Eh, También está Elisabeth Mann, que es una de las más destacadas expertas del derecho internacional del mar. Eh, Vivió en Canadá, hizo mucho por el desarrollo de este derecho internacional del mar como lo conocemos hoy en día. O sea, son todas figuras verdaderamente fascinantes. Interesante, mira qué bien.
A ver si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta, aportar algo. Es que realmente es fascinante. No sé si don Enrique Barros, que lo vi gozando la conferencia. Enrique, ¿qué nos puedes comentar tú? Si puedes dejar de mutear y abrir tu micrófono, que está muteado. Mira, yo acabo de releer, los leí muy joven y lo he releído en los últimos años, Buddenbrooks y Montaña Mágica. Eh, y bueno, Buddenbrooks en verdad es una novela burguesa, es una novela que en el fondo se refiere, digamos, a esas ciudades, como tú bien dijiste, estas oligarquías comerciales que gobernaban la ciudad y mantenían la riqueza y la vicisitud de la familia. De repente se toca música, pero francamente yo no encontré vinculaciones que no fueran más bien anecdóticas con Wagner. Y Montaña Mágica en verdad me hizo un descubrimiento que en mi primera lectura no había hecho del personaje central. Siempre me había quedado en los personajes del jesuita y del masón. Y ahí puede haber, yo creo, efectivamente una relación con Wagner. Tú dijiste que eventualmente esa relación podía ser con Parsifal, ¿no? Tristán O también. sea, la interpretación en el origen de la idea para escribir La montaña mágica, sí, está muy vinculada con Parsifal y el Con protagonista Parsifal. Castor como una especie de héroe parsifaliano, el necio parsifaliano. Claro, yo creo que eso me ha iluminado mucho, el necio parsifaliano, pero es un necio que está abierto, tiene la mente abierta hacia el jesuita y el masón. Y bueno, con una Eh, diferencia significativa, digamos que no va impulsado hacia algo, va hacia la nada. El pasaje final en que está en la guerra y se pierde en la batalla es un final bastante más descorazonador que el del necio de Parsifal. sí, bueno, es el inverso. Sí. Sí. O sea, verdaderamente es una vida que transcurre sin destino, Ujú. la de Castro, yo encuentro. Correcto, sí. Me cuesta encontrar simetrías wagnerianas ahí, ¿eh? Ahora, yo viví en München en una época en que todavía estaba muy presente la guerra. Y claro, era una época en que Wagner tenía una gran importancia en el Teatro Nacional de la Ópera. Lo más inolvidable que conozco y que reconozco fue la primera vez que estuve en ese teatro en que escuché a Brigitte Nielsen haciendo a Brunilda en Siegfried. Pero yo diría que el mundo intelectual, en el cual yo más bien me movía en la universidad, todavía encontraba que los vínculos de Wagner con el nazismo eran demasiado fuertes. Eh, yo mismo me manifestaba wagneriano y alguna vez me regaló un libro que era una chanza de Wagner hitleriano, digamos, que básicamente eran imágenes del uso de Wagner durante el nazismo. O sea, si uno tratara de hacer, yo creo que, a ver, Wagner es un fenómeno verdaderamente, el hecho mismo que haya sido autodidacta, que haya roto todas las reglas del clasicismo alemán, del romanticismo alemán tardío, temprano. Eh, lo hace un personaje fascinante, no solamente como en razón de su obra, sino de su persona, pero también tiene algo arrogante, tiene algo... Yo me acuerdo de una puesta en escena de maestros cantores en Bayreuth hace algunos años, yo no sé si alguno de ustedes lo vio, y que aparece el director judío que en el prólogo, mientras está solo la música, se abre la escena
y aparece el amigo judío que es el director con el cual se estrenaron algunas obras wagnerianas, ¿no? Y después ese Mastroianni. mismo personaje aparece, aparece como Kosky, Beckmesser. Barrikowski, Debe haber sido, ¿ah? Mira, yo soy pésimo para recordarme los nombres porque Kosky, no sí. sigo la sociedad No, musical. yo Pero tampoco, pero sí, pero te digo, a mí me impresionó esa puesta en escena en que al final el judío era Beckmesser. Y hay muchas interpretaciones que yo creo que hacen razonable pensar que tal vez en Beckmesser hay un judío. El judío miserable que se rige por las formas, que no es capaz de descubrir lo nuevo, que hace todo tipo de trampas para conseguir la partitura que va a leer que va a cantar su adversario. Un personaje completamente miserable. Y en esa puesta en escena claramente aparece como un judío. Ya en el prólogo. O sea, lo que pasa, yo creo, es que cuando tú tienes un nacionalismo tan fuerte, como era por lo demás la representación clásica de Wagner, ¿no es cierto? La representación literal, ¿no es cierto? Ese mismo Siegfried que yo vi en el bosque, en la caverna, el Mime. Hay en Wagner también personajes que uno podría decir que podrían ser de imagen judía. Eh, no sé si a ustedes les parece que en el Ring, Alberich, no es eso también, ¿no? Sí, bueno, hay muchas lecturas en ese sentido del Yo creo que personaje también. esa lectura yo creo que es posible. O sea, en otras palabras, eh, Wagner no se le puede atribuir las consecuencias del futuro, pero es bastante explicable que los nazis lo hayan apropiado. Sí, sí, eso es correcto. En Ese, cuanto a la ese, en cuanto a ¿Mm? la recepción de Wagner en la Alemania de posguerra, yo diría que tuvo bastante eco la tesis de Adorno, sin duda. O sea, uf, Wagner como un Hitler avant la lettre y fin. Me Claro, parece a claro. mí más interesante, más sutil la postura más matizada de Thomas Mann. O sea, Thomas Mann reconoce todos estos elementos problemáticos que son los mismos que usted menciona, los gestos nacionalistas, etcétera. Eh, pero a la vez ve en Wagner esta figura de contradicción. Tiene estos gestos nacionalistas, pero también tiene un elemento cosmopolita importante. A donde va Wagner a buscar la validación de su arte es a París, eso no hay que olvidarlo. Sí. La, la, Mm. la recepción tan entusiasta que tuvo a través de la figura de Baudelaire y otros decadentistas franceses, etc. Yo creo que en Wagner está esa ambigüedad. Eh, Mm, mm, por eso mm. la tesis de Mann me parece más interesante que la tesis tan simple de Adorno. No, para Adorno el mundo se dividía en amigos y enemigos. Sí, Sí, eso todo era igual, todo era igual. Así que, eh, naturalmente que no, bueno, pertenecía a la órbita de sus enemigos. sí. Mm, Y solo un comentario sobre lo que mencionó respecto de Buddenbrooks. Yo diría ahí que la música y lo que está pensando Mann ahí es Wagner, tiene un papel bastante importante en la novela como símbolo de la decadencia final de la familia, en el Eso personaje sí. de Mm, Hanno mm, Buddenbrook. Eh, mm, esta escena que mencionaba yo de la improvisación al piano está pensando en una especie de desarrollo sobre un tema de Tristán. Eh, mm. como un símbolo de la morbidez, de la decadencia, la ensoñación artística como algo que conduce hacia la nada, hacia la muerte, el fin de la familia, etcétera. Ah, bueno, y eso tiene mucho nietzscheano también. Sí, Mm. No, súper interesante. Verdaderamente te felicito y te agradezco, Andrés. gracias. Yo también te agradezco mucho. Aquí Claudio va a hacer una última comentario porque ya déjame también hacer está el dos, por tiempo. favor. Te puedo Dame un dejar de segundito. hacer dos también. Ay, Gracias. Con adelante. respecto a la montaña mágica, Mann dijo, este libro hay que leerlo 2 veces. Y creo que Gracias. tiene razón. Y creo que tiene razón porque me di el trabajo de leerlo en alemán y me quedó bastante grande, lo leí la segunda vez en castellano.
pero yo no sé si uno le busca la quinta pata al gato, como diríamos, y cuando ya tiene ciertas ideas un poco preconcebidas, empieza a acomodar un poco la narrativa y empieza a encontrar cosas bastante wagnerianas y creo que hay algo más de esta cosa parsifaliana. Encontré más elementos, pero como digo, no sé si me estoy haciendo una Einbildung, si me estoy imaginando cosas o es porque están realmente en el texto. Y creo que hay más en el texto de lo que aparentemente existe. Y el tema del antisemitismo, el judaísmo, como lo dices tú, Enrique, sí, puedes encontrar en Alberich y en otros personajes también puedes encontrar elementos que te podrían hacer pensar si aquí hay un toque antisemita y una cosa de identificación judía. La literatura es muy amplia, pero tengo un libro interesante que seguramente lo conoces, de una colección que se llama Wagner Spectrum. Y el Wagner Spectrum es una serie de muchísimos libros que tocan distintos temas. Y uno de ellos es el libro Wagner y sus amigos judíos. Y para variar, Wagner con su ambivalencia, con esta cosa desconcertante que de repente está de un lado y de repente está del otro, uno realmente no sabe qué pensar de si realmente fue tan antisemita o no, más allá del el judaísmo en la música, etcétera. Yo creo que es un tema que va a ser inacabado. Yo creo que le vamos a poder encontrar muchos personajes con esas características de judío y que a lo mejor no lo son. Queda abierto, como digo, no me siento capacitado por opinar, pero esa ambivalencia de Wagner, cómo defendió tanto judío también que estaba en su entorno, ok, al Levi lo trató de convertir al cristianismo, no le resultó, pero era su director favorito y le pidió que le dirigiera su Parsifal. O sea, ahí estamos, tiralla floja. Eran mis dos comentarios, nada más. Estaba pensando en Herman Levy también, exactamente. ¿Cómo no? Bueno, les agradezco mucho. Ahora quiero comentarles que la próxima semana nuestro querido Claudio Ortiz, que se acaba de dar vuelta, va a ser una interesante conferencia el 6 de noviembre, miércoles 6 ahora a las 6 de la tarde, no a las 7, A las sobre, 6, a por las 6 favor. horas de Chile y sobre El holandés errante, que es la ópera que Correcto. tenemos próximamente en el Teatro Municipal. Correcto. Y con ello les agradezco mucho su presencia. Voy a mandar ahora el correo para que puedan estar la próxima semana, vernos, compartir, pero Ok. agradecerles su permanencia en nuestra fundación, el apoyo que nos hacen para que sigamos apoyando a los becados que tienen una posibilidad magnífica. Y ahí quizás Claudio pueda cerrar contándonos un poquitito de nuestro gran director que estuvo en Bayreuth ahora. Quizás puedes contarlo porque hace rato que no teníamos conferencia. ¿Puede ser breve la vivencia que tuviste con Luis Toro? Bueno, lo que puedo contar es muy breve y lo traté de escribir en una forma un poco más extensa en el newsletter que escribí ahora último. Fue una experiencia, creo que bastante interesante para Luis. Eh, Fue una sorpresa, como suele ser para todos, en forma indefectible, que todos llegan, algunos con más, otros con menos expectativas, pero un director de orquesta que ya ha dirigido Wagner y que llega al Festspielhaus y se sienta a escuchar tres obras de Wagner, es innegable, más que innegable, es imposible que no salga desconcertado de lo que es la acústica, de lo que es el ambiente, de lo que es toda esa cosa que es Bayreuth. Y en ese sentido creo que el impacto para Luis fue profundo, así me lo hizo saber, quedó con unas ganas de volver y obviamente le encantaría dirigir, pero sobre todo su principal interés fue saber poder ver la posibilidad de participar y de estar presente en los ensayos, lo cual le dije, yo no estoy jugando en esa liga, no se lo puedo conseguir, sé que eso es un tabú y ha sido tabú durante mucho tiempo, no permiten absolutamente a nadie en los ensayos en el foso de orquesta porque lo que a él le interesaría, naturalmente como director, es poder ver todo este tema del retraso del sonido, del acústico, de la acústica que se genera, de cómo siempre hay sonido para los cantantes, por eso que la orquesta, aunque toque a todo dar, el cantante nunca tiene que gritar, porque siempre tiene un sonido envolvente, mezclado, fantástico. Eso lo dejó absolutamente perplejo y, como suele suceder, excedió todas sus expectativas. Creo que hicimos una cosa linda con tenerlo a él allá y fortuito porque
Si le hubiéramos dado la beca el año 2025, habría sido un poco complicado trasladarlo desde Concepción, donde va a estar, me imagino, dirigiendo, y Como no director desde titular Suiza de la como lo hicimos orquesta. ahora. Exacto. Así que fue una cosa muy fortuita haber hecho el enroque con otro becado para que él pudiera estar este año allá. Creo que fue una misión cumplida, nos podemos sentir muy contentos y muy orgullosos de darle a una persona con talento, con potencial, la oportunidad de ver este non plus ultra, que es Magnífico. Byron. Y las obras que vio también. Parsifal, Tannhäuser y creo que vio Sigfrido. Así que, misión cumplida. Eso. Estupendo. Bueno, me despido hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Muchísimas Escuchen gracias. a nuestro Claudio y nosotros No también. me dejen, no me dejen solo la próxima semana. Que les vaya muy bien. Ningún motivo, ahí Gracias. estaremos todos. Andrés, Chao. felicitaciones nuevamente, Andrés. Muchas Chao, gracias. chao Gracias. Muchas gracias, Alejandra, Andrés. chao a todos, que Muchas estén muy gracias. bien. Chao, chao, Gracias. chao. Chao, chao.